Bien, jóvenes, como les comenté, vamos a resolver un par de ejercicios de progresiones aritméticas y progresiones geométricas que yo los denomino un clásico porque siempre salen en los exámenes y siempre se resuelven de la misma manera, perdón. Entonces vamos a mirar cómo son ese tipo de ejercicios para que ya ustedes los puedan resolver y se guíen con este ejemplo siempre que se les presente un ejercicio igual a este. Hay muchos casos en que se presentan siempre igual y consiste en construir dos ecuaciones. Vamos a mirar cómo nos resolvemos. Según lo que podemos leer del ejercicio, me están dando información de lo siguiente. Dice que el segundo término de la progresión aritmética es 1 y que el séptimo término es 26. Entonces me piden que haya el primer término y que haya la diferencia de la progresión. Además que haya el término 100. Entonces ya ustedes saben cómo calcular el término enésimo de una progresión geométrica, aritmética. Entonces queda que U sub n es igual al primer término más, abro paréntesis, la posesión del término más 1 por la diferencia. Entonces, para poder hallar yo la posesión de cualquier término, es indispensable que yo tenga el primer término y tenga la diferencia. En este caso, desconozco ambas cantidades. No sé nada del primero ni la diferencia. Además, si yo observo, me están dando el segundo término y el séptimo término. Es como algo así. O sea, me dicen U1 que no lo conocen, U2 sería 1, ¿verdad? Y aquí tiene U3, U4, U5, U6 y luego por acá me dicen que el séptimo es 26. Así que si yo observo es imposible calcular la diferencia porque la diferencia solo se puede calcular relacionando, por ejemplo, el 1 con el primer término, relacionando U4 con el tercer término, relacionando U6 con el quinto término o relacionando 26 con U6. Y no tengo ninguno de esos valores como para poder calcular la diferencia. Entonces, ¿de qué manera se hace ese ejercicio? Aquí es donde cobra fuerza lo que dijimos en la clase de ayer de que poder expresar cualquier término de la progresión en términos de ¿quién? En términos de el primer término y en términos de la diferencia. Cuando me hago referencia a decir expresar, quiero decir es dejar en función de, es decir, dejarlo en función de esas variables porque se desconoce. Entonces vamos a probar con el segundo término, que es el que me da. Entonces, ¿cómo puedo yo expresar el segundo término, valga la redundancia, en términos del primero y en términos de la diferencia? Sabemos que me va a quedar como lo siguiente. U2 igual al primer término más la diferencia. De esa manera es que me va a quedar el segundo término en términos del primero y la diferencia. Ahora, ¿cómo me va a quedar el séptimo término en términos del primero y en términos de la diferencia? Entonces, ayer dijimos que nos quedaba como un 7 igual al primero más 6 veces la diferencia. Y de esa manera puedo expresar cualquier término de la progresión en términos del primero y la diferencia. Ya habiendo expresado, miren que salen dos ecuaciones. Aquí sale ecuación 1 y sale ecuación 2. Ya puedo resolver ese problema como dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora debo reemplazar los valores que me dan. Los valores que me dan es el valor del segundo término y el valor del séptimo término. Entonces reemplacemos acá en un ladito. El segundo término me están diciendo que es 1, o sea que me queda que 1 es igual a el primer término más la diferencia. Y la segunda ecuación me queda construida de la siguiente manera. El séptimo término me están diciendo que es 26, ¿verdad? Y eso va a ser igual al primer término más 6 veces la diferencia. Y aquí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo las resuelvo? Ya usted puede escoger el método, sustitución, eliminación, ¿verdad? Inclusive el método gráfico o usando la calculadora también se puede resolver muy fácil y eso lo vamos a ver después porque tenemos que descargar una aplicación en la calculadora para poder hacerlo. El método que se recomienda aquí es el método de eliminación. Eliminación consiste en quitar una de las dos variables desconocidas. ¿Ok? Generalmente se realiza restando las ecuaciones. Entonces, por facilidad yo voy a tomar a la primera y la voy a multiplicar todo por menos 1 y luego se la voy a sumar a la segunda.
Entonces voy a reescribir esto de nuevo. Entonces con la segunda no me voy a meter. 26 igual al primer término más 6D. Entonces, como es una ecuación, dijimos que si yo la multiplico toda por un mismo número, no pasa nada. Así que voy a multiplicar este 1 por menos 1, este 1 por menos 1 y esta D por menos 1. Todo por menos 1 para que no se altere. Entonces, menos 1 por 1, aquí me queda menos 1. Igual, menos 1 por U1, me queda menos U1. Y menos 1 por D, me queda menos D. Ya tengo las dos ecuaciones, ahora sí las voy a poder sumar. Vamos a ver qué pasa cuando yo sume esas dos ecuaciones. Entonces, me va a quedar de lo siguiente. 26 menos 1 me queda 25, ¿verdad? Y puedo observar aquí que 1 menos 1 se cancela. Por eso se llama el método de eliminación. Entonces ya eliminé una variable. Entonces ya solamente me queda 6D menos D, eso da 5D. Y ahora para despejar el valor de D, simplemente divido acá entre 5 y divido acá entre 5. Y ya he resolucionado uno de los problemas que tenía. Encuentro que el valor de D es igual a 5. La diferencia en común es igual a 5. ¿Ok? O sea que ya encontré una primera variable. ¿Ya cómo hago ahora para calcular el primer término? Entonces, si ya conozco que la diferencia es 5, entonces el primer término, ¿cuánto tiene que ser? Entonces vamos a mirar. Entonces, yo puedo decir, vamos a hacerlo aquí con otro color para ver. Entonces, la diferencia tiene que ser igual al segundo término menos el primero, ¿cierto? Y esto aquí me dio 5. El segundo término sé que es 1 menos U1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo despejo aquí U1? Perdón, aquí es menos. ¿Cómo despejo U1 aquí? Ya ustedes, eso es un poco de álgebra básica. Lo que debo hacer es pasar este señor positivo para este lado. Entonces me va a quedar que U1 más 5 igual a 1, ¿cierto? Y ahora paso el 5 para este lado negativo. O sea que me queda que U1 es igual a 1 menos 5. En definitiva, encontré ya el primer término de la progresión y ese primer término es negativo 4. Listo. He resuelto la parte A. Siempre se realiza este mismo proceso. Por eso les decía que era un clásico para que lo tengan pendiente y lo realicen de la misma forma. Por último, que hay el término 100. Ya yo puedo hallar el término 100, entonces ahora sí, aplicando esta ecuación que tengo arriba, porque ya conozco el primer término y la diferencia. Hagámoslo rápidamente. Entonces me queda que el término 100, o sea, un 100, va a ser igual al primer término que acabamos de encontrar, ¿verdad? Que dijimos que era menos 4, más la posición que queremos encontrar, que es 100 más 1, por la diferencia que es 5. Siguiendo resolviendo esto, aquí me queda negativo 4 más 100, perdón, aquí es menos 1 en la ecuación. Aquí es menos 1, vamos a corregirlo enseguida, menos. Me queda 100 menos 1 da 99 por 5, ¿verdad? ¿Y cuánto me da eso? Bueno, en la calculadora, eso me da, vamos a hacerlo aquí rapidito, menos 4 más 99 por 5, da 491. Ese es el valor del término 100. Y con eso hemos podido resolver el ejercicio clásico de progresiones aritméticas. Veremos el mismo ejemplo para progresiones geométricas.